vidas, aplicarlo en nuestras casas, porque ese es el propósito de la palabra de Dios. Entonces dice así el libro de Números capítulo 25, dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor, delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. La transcripción ahí, ¿verdad? El significado es: la ira del Señor se apartará de estar en contra de Israel, ¿verdad? Ese es la connotación de esas palabras. Entonces dice el verso 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel y a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar de mí furor de los hijos de Israel, mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el hombre del varón que fue muerto con la madianita era Simre, hijo de Salu, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de la familia en Madián, padre de familia en Madián. Y el Señor habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides. Mucho ojo con eso, con sus trampas, con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta en el día de la mortandad por causa de Baal Peor. ¿Verdad? Y en el tiempo, ¿verdad? Este suceso se lleva a cabo, ¿verdad? Esta es la nueva generación de los hijos de Israel, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí nueva generation, ¿verdad? La nueva generación que estaba por entrar a la tierra de Canaán, ¿verdad? Ya habían pasado los 38 años más los 2 años hasta que hicieron el tabernáculo, ya habían pasado los 40 años en el desierto, ¿verdad? Y esta era la nueva generación que iba a entrar, ¿verdad?, a la tierra de la promesa. Pero esta generación también cayó en pecado, ¿verdad? Cayó en pecado poco antes de entrar a la tierra de la promesa. Previo a eso, ¿verdad? Moisés había derrotado a 2 reyes comandando esa nueva generación, ¿verdad? Los reyes gigantes de los amorreos que estaban a la entrada de Canaán, ¿verdad? Previamente eso había sucedido. Pero llegando a cierto punto, acordémonos que que parte de esos pueblos que estaban ahí en Canaán, ¿verdad? Esos pueblos cananeos habían pedido a Balaam que los maldijera, ¿se acuerda? Y Balaam no los había querido maldecir, mucho ojo con eso. Pero aquí hay un gran aprendizaje. ¿El pueblo de Dios puede ser derrotado? Sí. Sí puede. Cuando hace lo que no tiene que hacer, ¿verdad?
Así de sencillo. Y aquí hay que tener un gran aprendizaje, porque Dios es Dios de guerra, dice la Escritura, Dios es Dios de guerra. Y aún sus ángeles traen y la desenvainan y la usan. Aún el Mesías vendrá a hacer guerra. Todo eso es verdad. Y aquí, hermanos, yo les quiero dar que estas palabras las meditemos mucho, porque la Escritura demuestra que tú puedes, que siempre vas a estar en guerra. Ya lo hemos visto, contra nuestra carne, contra el mundo y contra el diablo. El asunto es no rehusar la guerra y siempre estar en guerra contra lo que tenemos que estar en guerra. Porque también podría darse que estés en conflicto. ¿Contra quién? Contra Dios. Ese es el asunto. Fíjense qué tremendo. Hay de dos caminos, pues, por así decir. Uno, en guerra contra lo que tengo que estar en guerra, o que de repente esté yo en mi vida en conflicto contra Dios. Las dos cosas. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Y desgraciadamente el asunto es que cuando estoy en conflicto contra Dios, siempre voy a perder. Ese es el asunto. Sumado a eso, junto con, si yo estoy en guerra contra lo que debo estar en guerra, el que va a ser mi aliado va a ser ¿quién? Dios. En vez de estar contra Él. Entonces, fíjense, todo eso hay que darse cuenta, ¿no? Hay que darse cuenta en nuestras vidas. Hay que darse cuenta en nuestras vidas. Señor, mi vida siempre va a ser de combate, pero ayúdame a que sea contra lo que tengo que pelear. Y no estar en guerra contra ti. No entrar en conflicto contigo. Porque entonces siempre voy a perder. Así es. Así es. Y el enemigo muchas veces, va a ser muy astuto, porque como ya lo hemos visto aquí y se ve desde el Edén, el enemigo no va a poder vencerte a no ser que te ponga, ¿qué creen? En una posición contra Dios. Ahí sí va a estar el asunto. Si Él logra ponerte contra Dios, en una posición contra Dios, te des cuenta o no te des cuenta, ahí ya llevamos las de perder. Así es, ese es el asunto. Ese es el asunto y Él lo sabe bien. Él lo sabe bien. Y ahora sí, como dice el dicho, en la guerra y en el amor. Como dice el dicho. ¿Ah? Mande. Uh-huh. Sí. Sí, empezando por ahí, por eso nuestros tres enemigos son el diablo, el mundo y mi propia, que ahí sería ese punto, ¿no? Que sería ese punto. Así es. O sea, enemigos ahí están. ¿Cuál me atacará? Pues ahí va a depender, ¿verdad? El lunes el martes y el jueves es un decir. ¿Sí? Recordemos también, entonces, va haciendo memoria, que en el huerto del Edén dice la Escritura que Dios hizo un huerto, porque la Escritura dice que todo lo que voy a hablar lo hizo Él, no lo hizo el diablo, precisamente, ¿no? Y dice la Escritura que en el huerto del Edén Él puso dos árboles, ¿verdad? El árbol de la vida y otros árboles con buenos frutos para comer. Y también Él mismo puso el árbol del bien y del... Él lo puso, Él lo hizo. Él lo puso ahí. Todo eso. Y ahí puso ¿a quién? Al hombre. Y el hombre entonces iba a ser el que iba a tener ¿qué? ¿Qué cosa? Decidir. Elegir, decidir. Todos los días de su vida. Porque todos los días él iba a estar en el huerto, dice la Escritura. Y Dios puso eso ahí. Todos los días iba a estar eso ahí. Y él iba a elegir todos los días.
Y si el propósito de Dios al hacerlo era que el hombre fuera conforme a su imagen y semejanza, se supone que tenía que elegir, ¿cómo? Bien, bien. Dios no sabrá lo que es el pecado, la maldad, y eso Él lo sabe, pero no elige ser así. ¿Nos damos cuenta? Así es, así es, así es, así es, así es. Exacto, o sea, todo embona, así es. Pero viene el enemigo y también hace su parte, es lo que estamos diciendo, ¿no? A eso me refiero. Así es el asunto. Entonces, aquí veamos cómo este pueblo que iba a entrar a la guerra contra los cananeos le quiere meter zancadilla, o no le quiere, le metió zancadilla, ¿verdad? El enemigo ahí. Y el costo fue que murieron 24,000 personas. Qué tremendo es eso, qué tremendo es eso, que hubo un costo. Por una peste que mandó Dios. Ahí dice que una plaga que Él mandó, ¿verdad? Una mortandad, una peste, ¿verdad? Ahí súbita, por así decir, que mató a 24,000 de esas personas. Sí, así es. También tuvieron que pasar a filo de espada, unos a otros. Similar a lo del el capítulo del becerro de oro, ¿verdad? Similar también. Entonces, fíjense, así fue la situación, ¿verdad? Y todavía ahí, pues, e inclusive mataron a los príncipes, ¿verdad? De las tribus, porque participaron, ¿verdad? Ahí en ese asunto. Entonces, qué tremendo fue eso, mande. Sí, 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 sí. Ajá, sí, cuando se hacían esas limpiezas, no llegó a suceder. También ha pasado, es verdad. En tiempos antiguos, a veces a todos los que estaban ahí, fuera quien fuera, ahora sí que una limpieza de esa manera también hay quienes la han hecho. Bueno, entonces aquí, aunque aquí el Señor los mata porque participaron directamente en ese asunto, ¿verdad? Esos príncipes, y los mata. Y dice la Escritura, mucho ojo, que hubo que cuando este hombre lleva de forma desafiante, ¿verdad?, a esa mujer delante de todos. Pues oigan, al llevársela delante de todos y mostrársela, pues es un claro desafío, ¿verdad?, a la autoridad, un claro desafío, ¿verdad? Y lo hace, y aquí hay que ver una cosa, porque luego vamos a seguir avanzando en el estudio, y aquí hay dos opciones: o permites la transgresión o tomas acción. O tomas acción. Y aquí hay una enseñanza para cada quien en sus casas, ¿verdad? Porque les voy a decir una cosa: a quien Dios le ha dado la autoridad es para que ¿qué cree? Ejerza. Así es sencillo. Y como dice la Escritura, el mismo Señor lo dice, ¿verdad? La autoridad y ejercer autoridad, eso también se le llama fe. Como aquel centurión romano, ¿verdad?, que dio pruebas de eso. Eso también es fe. Eso también es fe. Porque cuando Dios le ha dado a hombres que son la cabeza de la familia, ¿verdad?, autoridad, es para que la ejerzan. Cuando Dios les ha dado autoridad como padres, o se las dé en el futuro a quienes no la tienen todavía, es para que la ejerzan. Nadie más lo va a hacer. Eso es algo que hay que aprender, eso se aprende hasta en el mundo normal. Yo me acuerdo cuando me tocaba ser jefe, en esos años que me tocó ser jefe en diferentes trabajos que tuve, mi jefe así venía, o sea, el gerente venía y me decía: a quien puse aquí, en este lugar, ¿a quién fue? A ti. Así que a quien voy a pedirle resultados es
a ti. Vengo mañana a ver cómo está el asunto. Y no había excusa. Y luego él me decía, por eso, ¿qué creen que me decía? Así me decía, por eso tienes la autoridad para que eso se haga lo que yo te estoy diciendo. Y yo no podía decir, ay, es que él no quiere, es que él no quiere. No, no, pues me decía, entonces, así es. Pero también me decía, es que también me decía, y si alguien no quiere eso, tienes toda la autoridad que creen, que me decía. Tú decides, tú decides, tú decides. Por eso tú tienes la autoridad. Tú decides, lo haces. Yo no voy a cuestionarte, así me dicen, yo no te voy a cuestionar. Porque por eso estás aquí, por eso te puse ahí. Y hasta después me dieron el teléfono para, como dice el dicho, para gobernarlos a todos. No, me dieron un teléfono. Si alguien, y después la instrucción iba más arriba, si alguien no quiere hacer lo que me hablas, así me dieron el teléfono, me hablas y me dices. Y ya después iba yo y no, que no sé qué, no perdía yo tiempo. Aquí está Perengano y me dice así, así, pásamelo. Ay, no, sí. No, tú dijiste, ahí está. Pásamelo. Y ya no, y ya, santo remedio. Así es. Entonces, ese es un principio. La autoridad está para llevarse a cabo en nuestras vidas. Padres, jefes de familia, esposos, etcétera. Porque luego también hay una verdad. Cuando alguien no ejerce autoridad, alguien más, así es. Así es. Así es, esa es verdad. Esa es verdad. Esa también es verdad. Y el diablo sabe todo eso. Acuérdense que lo que le decía yo, nos lleva siglos. Más sabe el diablo por diablo, nos lleva siglos. Lo que nosotros tenemos es la palabra de Dios y su Espíritu Santo para poder vencer todo eso. Entonces, vemos aquí que cuando las autoridades ahí, Moisés dice, mientras lloraban ellos, ¿verdad? Moisés y los ancianos de la congregación lloraban, dice, los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Pues no servía en ese momento mucho llorar. Había que, ¿qué? Actuar. Había que actuar. Había que actuar. Y entonces aquí este hombre, Fines, ¿verdad? Toma esa lanza y va y termina con toda esa prevaricación, ¿verdad? Acaba con ese hombre, acaba con esa mujer, ¿verdad? Hace lo que tenía que hacer. Porque luego lo vamos a ver. La vida del creyente debe ser drástica. Cortar con lo que tenga que cortar en su vida, que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Luego lo vamos a ver. El mismo Mesías lo dijo, hasta móchate el pie si es. ¿Quién lo dijo? El mismo Jesucristo de amor. Medidas también en áreas de nuestra vida que tengan que ser tomadas. Así, fíjense, qué tremendo es eso. Porque, y fíjense que no, al principio podría parecer una incongruencia, pero entendiendo a Dios, ok, comprendo. Porque Él va y hace un acto bélico, mata a esas personas, eso, y inmediatamente cesa la mortandad. Ya habían muerto desgraciadamente 24,000. Pero cuando Él hace ese acto, Dios dice, ¿qué cree? Que ese hombre va a tener para con él un pacto de, ¿qué cree? De paz. Qué tremendo es eso, esa acción drástica, tajante y fulminante con ese asunto, lo llevó a tener un pacto de paz con Dios. O sea, me doy cuenta de eso. De paz con Él. Conmigo tienes paz. Aunque los demás no vean, ay caray, él la mató y esto y el otro, y nada parecido a la paz, ¿sí me explico?
algo que podría parecer en contra de la paz. Es que el asunto es que tienes que tener paz conmigo, dice el Señor. Conmigo es con quien debes de tener paz. Y a veces las decisiones que tomes no te va a ocasionar paz con el mundo. No te va a ocasionar menos paz con tu propia, ¿qué cree? Carne. Y menos te va a traer paz con el diablo. Las decisiones que tienes que tomar para obedecer a Dios en tu vida y cortar lo que tengas que cortar. Así es. Así es. A veces, ¿verdad? A veces se le dice a las personas, es que sabes que tienes que terminar tal relación, tienes que terminar tal amistad, tienes que pintar una raya bien gruesa. Eso nos lo dijo también un jefe una vez. Una vez me acuerdo que en el piso de trabajo, ¿verdad? En el área, un día nos juntó a todos los encargados y nos dijo, no los quiero ver jijiji jajaja con la gente, cosas que no deben de hacer, ¿verdad? Ustedes son los jefes y tienen que tener, y nos dijo así, quiero que tengan una raya, dijo, pintada, y luego le hace así, y bien gruesa la raya. Me acuerdo que nos dijo, entendiéndose a qué se refiere, ¿verdad? No a que no tengas misericordia, no que no tengas amor por la gente, no, a lo que se refiere, ¿no? En el sentido sano, ¿verdad? Así es, en el sentido sano, adecuado. Y de la misma manera, o sea, hay cosas con las que tenemos que cortar en nuestra vida, amistades y malas influencias, ¿sí? Todas esas cosas que nuestra carne, el mundo y el diablo. Así de sencillo es. El decir lo que se entienda, me refiero, el hacerlo, claro que es una lucha, ya lo hemos visto, de eso se trata. Es una lucha, es una batalla, pero hay que vencer, hay que salir victoriosos. Y entonces dice la Escritura que Dios dijo que con ese hombre tan drástico, tan combativo, con ese iba a tener un pacto de paz. Así es, con él. Así es. Dice, y tendrá él y su descendencia después de él este pacto perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Así es. Y luego el Señor dice, ¿verdad? Que maten inclusive, ¿verdad? A todos sus enemigos y que los castiguen por esto. Pero ojo, vámonos ahí mismo al verso 16. Porque dice ahí, lo vuelvo a leer, ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, hostigad a los marianitas y herirlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus trampas, con sus ardides, con que os engañaron, en tocante a lo de Baal peor. Pero fíjense bien, Dios se volvió su aliado hasta después de la corrección y la disciplina. ¿Nos damos a entender eso? O sea, ¿cómo fue la cronología del asunto? Mientras ellos estaban en oposición a Dios, era su enemigo. En cuanto pasa la expiación y se arrepienten y pagan el precio que desgraciadamente tuvieron que pagar, otra vez están aliados con Dios. Y es cuando Dios ahora les dice, quiero que pelees contra eso. Y fíjense bien cómo Dios nos abre los ojos. Quiero que pelees contra eso que te causó esto. Mande. En el 25:16. En el 25:16. O sea, abramos los ojos. Cómo Dios todavía en la misma, después de la disciplina y el castigo y todo, después quiere que tomes lección de eso, pero que no dejes de pelear.
Porque cuando estaba contra él, él no excusó, Fíjense, o sea, él no excusó y castigo. No hubo excusa, no hubo excusa. Ya que sucede el arrepentimiento y se toma la acción que es necesaria, ya que se tomó la acción para cortar con eso, ahora sí Dios le dice, ya estoy contigo, ahora vas contra eso que te causó el mal. Toma acción, pelea contra esos que te hicieron errar, contra eso que te ha causado el mal, contra eso. Sí, ojo, ojo con eso, porque así es Dios. Si tú sabes que algo es el causante de la situación en que has estado, estás, etcétera, sea mi carne, sea el mundo, sea lo que sea, contra eso tengo que ¿qué? Pelear. Dios no es un Dios pasivo. Porque ahí en ningún momento Dios, ay, pobrecito de ti, ay, perdóname porque te tuve que nalguear, que te tuve que matar a 24,000, no. Espero que hayas aprendido la lección y que ahora combatas eso. En vez de que lo solapes, de que lo tengas, de que negocies, todo eso. Ahorita lo vamos a ver en el libro de los jueces también. Esa era la actitud de Dios. Ya que se identificó lo que está mal en tu vida, tienes que cortarlo. Y no tener paz con eso, no tener paz contra eso. Fíjense bien. Y vámonos ahora. Ay, mi carpeta. Perdón. La moví para acá entre mis cosas. Vámonos ahora al libro mismo de Números 31, porque nos va a dar más luz sobre este mismo suceso. Nos va a dar más luz el libro de Números capítulo 31. Ese mismo libro, nomás adelántese más hojas. Capítulo 31. Dice así. Bueno, lo espero, me dice cuando esté ahí. Números capítulo 31, verso 1. Adelante. Ahí mismo, ahí mismo. Nos va a dar más luz ahí, Amén, ¿listo? Amén. Dice así. El Señor habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos alguno de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza del Señor en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de, ¿qué dice? Pues es lo que le digo. Siempre va a ser un estatus de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, el de los capítulos anteriores, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Así es, ¿verdad? Ese hombre, y sin embargo iba a la guerra, pero que no era un hombre con un pacto de qué. Es lo que les digo. Pero era paz para con Dios. Guerra contra lo que tenía que estar en guerra. Cosas diferentes. Cosas diferentes. Ahora sí que el Pacífico era el que iba por delante de la guerra, ¿no? Así es. Y dice, y pelearon contra Madián como el Señor lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Y mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evil, Requem, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián, y también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos los bienes, e incendiaron todas las ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias.
Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos del campamento entre los llanos de Moab, que estaban junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel, que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal Peor, lo que ya vimos capítulos anteriores, en el 25, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, y matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Ahora sí que el Señor dijo: pues a lo que te hizo caer, no lo tienes que guardar. No lo tienes que guardar. No, que ahora los tengo prisioneros y los... No. Yo quiero que eso lo deseches. Lo destruyas. Pero más allá de eso, más allá del asunto ahí de primer plano, lo que te hizo caer lo tienes que acabar. Dice el dicho: ya sabes de qué pie, ya sabes cuál es tu pata de. ¿Para qué lo quieres guardar? ¿Para qué lo quieres guardar? Lo tienes que cortar. Esas mujeres son las que te hicieron caer. ¿Para qué lo vas a guardar? Cuello. Fíjense cómo todas esas mujeres que tuvieron, y toda aquí la enseñanza, olvídese la primer cara del asunto, los niños y eso, lo que hay detrás de eso en la enseñanza. La consecuencia de tu pecado y de eso también la tienes que, a ver cómo le haces, pero lo tienes que arreglar. Por eso parte del arrepentimiento es la restitución. Pero es bien difícil, por eso lo tienes que hacer. Ni modo. Quebraste el plato, lo tienes que arreglar, reponer. Muchas veces lo hemos dicho, el Señor por eso es un Dios de restitución que va junto con el arrepentimiento, porque a veces dicen, como dice el dicho, las palabras se las lleva a Él. Lo que importan son las acciones. Las acciones que demuestran tu arrepentimiento, tu cambio. Ese es el asunto. Por eso a veces muchos corazones lastimados y ofendidos no sanan, porque no se ha visto frutos de arrepentimiento en la otra persona. Y sí es necesario eso para sanar a un corazón. Sí es necesario. Las obras de arrepentimiento que demuestran que he, ¿cómo dijeron? Cambiado. Que demuestran que he cambiado. Que lo demuestran. Más allá de, ¿qué cosa? Palabras. Más allá de eso. Usted observe y aprendamos eso, obsérvelo, como cuando hay conflicto entre dos personas, aunque la otra le diga y la diga, pero si no ha cambiado, el conflicto no es cierto, aunque le diga hasta que la persona en verdad demuestra, sí, hay que demostrarlo, así es, hay que hacerlo, hay que tomar acciones. Y va a ver cómo entonces la otra persona empieza a sanar y empieza a creer. ¿Sí me explico? Así es. Pues hay muchas cosas que se arreglan cuando eso sucede. Así es.
Y aquí fijémonos qué profundo se va Dios con eso. Porque se mueren las mujeres y luego esos hijos que eran hijos pequeños, ¿de dónde cree que salieron esos hijos pequeños? De ese pecado. Eran los descendientes de ese pecado. Eran los hijos de... Por eso dice, mata a las mujeres y mata a sus hijos, porque son el fruto de eso de capítulos anteriores. Tienen que morir. Tienen que morir. Pero entiéndase la enseñanza ejemplificada en eso. ¿Sí me explico? Fíjese. Así es. Y solo vas a dejar viva a las niñas porque son todavía ¿qué? Vírgenes, doncellas, dice ahí. Y entonces obviamente ellas no son de aquellas que participaron en aquel pecado. Fíjense toda la limpia que hace Dios con lógica y con entendimiento. De restitución, de restauración, de corrección. ¿Sí me explico? De afrontar la consecuencia y resarcirla y arreglarla. Todo eso sucedió ahí, ¿sí? Así es, así es. Todo eso pasó ahí. Y dice, verso 19, y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Así es ese asunto. También ahí se enseñó que fue este hombre, ¿verdad? Este hombre Balaam, el que capítulos previos no pudo maldecir al pueblo, pero que ese hombre fue el que les dio la estrategia para que sí los pudieran vencer. Porque como hablamos ahorita, el asunto es que mientras tú eres amigo de Dios y eres su aliado, no tienes problema con Dios. El asunto es cuando estás en una posición de oponente a Dios. Ahí ya perdimos. ¿Sí me explico? Ahí ya perdimos. Y era lo que astutamente él hizo. Obligarlos, engañarlos con una artimaña para que pecaran contra Dios. Entonces Dios se vuelve su enemigo y los tiene que castigar. Qué tremendo es eso. Mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. Una gran lección. Claro que Dios no quiere ser mi enemigo, claro que no. Pero también si yo camino fuera de su voluntad, pues claro que estoy contra Él. Claro que entonces me convierto en alguien hostil a Dios, en oposición contra Él. Y va a haber consecuencias. Claro que sí. Entonces vemos todos estos sucesos. Y en este entendimiento, ¿verdad?, de nuestra posición para con Dios, de que esto es una guerra de continuo y que tenemos que estar alertas y con los ojos bien abiertos en toda nuestra vida, porque de eso depende nuestra vida, nuestra vida espiritual, el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestras familias. Todo eso hay que atesorarlo. Ahora, en ese entendido, vámonos otra vez al libro de los Jueces, lo que hemos estado también estudiando. Vámonos al libro de los Jueces, capítulo 1. Jueces, capítulo 1. Dice aquí la escritura, Jueces, capítulo 1. La semana pasada leímos hasta el verso 7, ¿verdad? Cuando el pueblo entró a la tierra de Canaán y capturaron, ¿verdad?, a un señor que vivía ahí, que dominaba 70 reyes, a Adoni-Bezek. Y hablamos cómo al enemigo se le vence en la guerra, obviamente de acuerdo a lo que dicen las escrituras, ¿verdad? Y eso trae bendición y libertad.
Eso lo vimos la semana pasada con este ejemplo de este personaje Adoni-Bezek. Vámonos al verso 8 del mismo capítulo 1. Dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que había en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Jamín y a Talmai. ¿Verdad? Porque ya lo vimos la semana pasada que Jerusalén en sus inicios era una ciudad de las tierras de Canaán, estaba ocupado por cananeos. Era una ciudad pagana, después fue capturada, fue convertida en una ciudad del pueblo, después volvió a ser tomada por los filisteos, etcétera, y que de hecho en las crónicas y en los libros de los reyes se menciona cómo David tuvo que volver a tomar la ciudad en guerra, y la volvió a conquistar y la volvió a consagrar. Así fue. Verso 11. De allí fue a los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Toniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió de que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Ahora sí que ella pidió el paquete completo, ¿no? ¿Verdad? Me diste tierras, pero dame también agua, ¿verdad? Para poderla hacer. Muy bien. Y así usted va a ver todo cómo fueron avanzando, ¿verdad? En esta guerra. Las guerras cananeas duraron 450 años, ¿eh? ¿Cuánto tiene México como nación? Le quiero hacer una pregunta. México como nación. No, pero México. No, pues acuérdense de... entonces tiene 200 años. Eso es a lo que iba. 200 y piquito de años. ¿Cuánto duraron las guerras de Canaán, le dije? 450 años, póngale. 2 veces más todavía de eso. Más de eso. Sí, así es. Pues otro ejemplo. Todavía las guerras de Canaán duraron 200 años más que eso. ¿En qué perspectiva quiero poner esto? Que no fue algo fácil ni rápido. A eso es a lo que voy. 4 siglos de guerras, más de 4 siglos de combate. Así es. Y vamos a continuar. Cuando sigue todo esto, fíjese bien, vámonos al verso, desde el verso 27, porque quiero que pongamos atención a eso. Ahí mismo en el 1:27 dijo, tampoco Manasés arrojó a los de Betsaen, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo, ni en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. La lucha siguió, pero los enemigos no se rendían. Y ahí fue donde empezó a haber derrotas, porque el pueblo empezó a rendirse y empezó a negociar con quien no tenía que negociar. Y después hasta quiso sacar provecho de eso, porque después dijeron, me vas a pagar tributo. Fijémonos mucho en esas lecciones.
y lo que va a suceder, porque Dios eso no lo excusa, ¿sí? Dice verso 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Verso 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Los dejaron vivir ahí en medio de ellos. Exacto, 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 exacto. Entonces, esa es la enseñanza. O sea, lo que tenemos que sacar fuera de nuestras vidas tiene que ser sacado, sacado, porque Dios no lo excusa a él, lo vamos a ver ahorita. Ay, es muy difícil, ay, va a ser muy doloroso. Vamos a ver, verso 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Asib, en Gelba, en Afec y en Rejot, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anar, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios. Los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat, los amorreos, acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez y en Ajalón, en Sabdín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Entonces ellos empezaron, en vez de haber expulsado a los que tenían que expulsar, en vez de haber hecho lo que tenían que hacer, desistieron de lo que tenían que hacer. Y ahora vamos a ver la consecuencia, porque Dios no lo excusó. Capítulo 2. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ahí viene la condición: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Luego vamos a ver lo de los cuando pacta Dios, porque le voy a decir una cosa: la gente no lee completa la Biblia. El pacto de Dios sí es condicional, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Porque si pactas con Él, no puedes pactar ni con la carne, ni con el mundo, ni con Él. Esa fue la prueba que tuvo Jesucristo. O decides con Dios, o decides tu carne, o decides por el mundo, o decides por mí. ¿Se acuerdan? Así es. Así es. Y ahí Dios le está diciendo: yo había pactado contigo con tal de que tú no pactaras con quien no tenías que hacerlo. Así es. Así es. Y dice ahí, dice, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares haberéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por lo tanto, yo también digo, así como dije lo anterior, así es la connotación en el hebreo, así como yo te dije toda esta promesa que te dije, por tanto, ahora yo también te digo así. Así como te prometí así al inicio, ahora yo mismo te estoy diciendo esto. Esa es la connotación que hay en el hebreo, en el original. Dice: por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero.
Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Así es. Y qué tremenda lección, porque dice el Señor, si no quieres cortar con lo que tienes que cortar, eso es lo que luego te va a lastimar. Si no quieres tomar acción y corregir lo que tienes que corregir, eso es lo que luego te va a lastimar. Porque lo que le dice ahí van a ser como azotes en vuestros costados. En el original ahí es equivalente a cuando te dejan una espina aquí, clavada. Acá, en el costado. Aquí. Que siempre te va a estar y que no vas a poder hacer nada y que vas a traer dolor en tu vida. Así es. Y dice el Señor, yo no lo voy a quitar. Porque habíamos quedado en que lo ibas a quitar. Habíamos quedado en la te voy a ayudar, eso sí, porque él estaba de aliado en la guerra. Te voy a ayudar, soy tu aliado, pero tú lo tienes que hacer. ¿Sí me explico? En la semana que hablamos, los muchachos cuando estábamos, decíamos eso que y eso viene, hermanos, luego lo vamos a ver cuando el Señor le lee manda las encomiendas a las iglesias en Apocalipsis. Son correcciones. Y eso es en el Nuevo Testamento, de que así como están, no las quiero. Así que cada caso de las iglesias, luego lo vemos, ya se ha leído otras veces. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no quiere que estés como cuando llegaste a Él, pues. No quiere eso. Eso no puede ser. No puede ser. Decíamos en la semana cuando hablábamos con los muchachos, decíamos, tienes que madurar, me incluía yo también, tenemos que madurar en las áreas que tenemos que hacerlo, porque Dios no le perdonó la inmadurez a la higuera, ¿se acuerdan? Ni a la vid, no se las perdonó. Porque una vid o una higuera que está inmadura, no, es obvio que no va a dar ¿qué? Frutos, no va a dar. Pregúntele usted a un agricultor, vaya y pregúntele. Le va a decir, da unos higuitos o lo que sea bien amargos y todos deformes y chiquitos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y se comen esos? No sirve, ese fruto no sirve. No sirve. Hasta que la planta madura como debe de madurar, entonces va a dar los frutos que debe dar. Pero el asunto es que se acuerdan que el Señor llegó y le dijo a un cuidador, oye, esta planta 3 años le he estado invirtiendo y le he estado metiendo, ¿se acuerda? Abono y agua, y es hora que vengo, ¿y qué? ¿Qué le dijo? Córtala. Y pon otra ahí, dijo, que sí me dé frutos, dijo. Porque el Señor es así. Él no quiere que, así como llegamos a Él, nos quedemos en ese estado. Él no espera eso. El estándar y la meta es la imagen misma ¿de quién? De Jesucristo. Claro, eso me debe de hacer ¿qué? Avanzar. Eso me debe hacer avanzar. Exactamente. Así es. Así es. Entonces, vemos eso. Ahora fíjense bien, vamos al verso que sigue, al 6. Dice, porque ya Josué, que había despedido al pueblo y a los hijos de Israel, se habían ido cada uno a la heredad para poseerla. Y cuando usted lee todos esos y los libros de los jueces, ese ir a poseerla era ir a la guerra. No crea que iba a recogerla nomás así, a eso se refiere.
Y luego dice, y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Tinab-Será, en el monte de Efraín y en el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conoció al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira contra Israel, el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaran, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado. No tuvieron gran aflicción. Cuando Josué muere y luego toda esa, grupo de líderes, ¿verdad? Mueren, el pueblo empieza a desbocarse y empiezan a pagar las consecuencias. Verso 16. Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos no lo hicieron así. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces fijémonos que en ese ambiente de guerra y de derrotas que vinieron, porque al principio no hicieron lo que tenían que hacer, entonces Dios dice, pues, que aprendan por la mala entonces. Que aprendan por la mala. Pero aquí hay un consuelo, de lo cual hay que tomar aprendizaje. Porque Dios levantó, ¿qué? Jueces, que les dijeran lo que tenían que hacer. Y le voy a decir algo. Usted, cuando el pastor le diga una dirección, por favor, ¿qué cree que le voy a decir? Por favor, hágala. Así es. Es por su bien. Es por su bien. Es por su bien, aunque a veces sea difícil y batallosa. Ahí estamos viendo los ejemplos. Pues a veces no es fácil, pero lo otro es peor. ¿Sí me explico? Lo otro es peor. Estos jueces leían la palabra, pues eran jueces. ¿Sí me explico? Leían la palabra, la conocían y luego le daban al pueblo dirección. Y eso era lo que los rescataba, ¿sí me explico? Lo que los hacía salir de eso, pues. De que les fuera mal y todo lo que les hacían los enemigos. Pero cuando los jueces ya no estaban, desgracia, oh, qué desgracia, cuando no había autoridad. Qué desgracia el aprendizaje, cuando no hay autoridad. Porque entonces, otra vez,
¿Sí me explico? La hecatombe. Así es. El obedecer a autoridad es un principio bíblico y divino. Y tiene sus consecuencias cuando no se hace. Sí, así es. Por eso también, como muchas veces yo se lo he dicho, y no lo digo en otro sentido, los que me conocen ya lo saben. Los que me conocen ya lo saben, que yo siempre cuando le diga algo, es que cree, o sea, sí es verdad. Yo le dedico mucho tiempo a qué cree. Desde la primera hoja hasta la he leído y la seguiré. No, Antiguo y Nuevo Testamento, sí lo hago. Sí lo hago. Y por eso es que no lo digo en mala, los que me conocen ya lo saben. Si me pregunta cómo debo hacerle mi trabajo y eso, les voy a poder decir conforme a qué cosa. Los que llamen, pero ya lo saben lo que les digo. Si me preguntan del matrimonio, les voy a decir conforme a la. Si me preguntan del noviazgo, les voy a decir conforme a la. Así es. Porque sí, le dedico tiempo a estudiarlo. ¿Y cuántos años tiene escrito el testamento? ¿Cómo? Sí, ¿hace cuántos años lo escribieron el Ok. Aunque ese es un tema largo, pero vámonos, por ejemplo, la Biblia, el Antiguo Testamento, acumulado en libros como tal, de los que nos llegaron hasta hoy, que fue básicamente a través de la Septuaginta, fue entre 200 y 300 años antes de Cristo, en lo que es el compendio escrito, después de regresar del exilio babilónico. Alrededor de 200 a 300 años antes de Cristo se comprendió en lo que ahora se llama la Septuaginta, la cual es la Biblia que usaba Pablo, Jesucristo también y los apóstoles. Cuando ellos usan las escrituras, esas escrituras, cuando usted las revisa, están basadas en la Septuaginta. Hay personas que a veces dicen, difiere un poco lo que dice Cristo, Pablo, Pedro, en lo que está escrito en mi Reina Valera 60, Pechito, lo que sea. Lo que pasa es que ellos usaban la Septuaginta. Un día vamos a hablar de eso, ¿sí? La Septuaginta. Pero estas Biblias no están mal, nada más hay que entender eso. ¿Sí me explico? Ellos usaban la Septuaginta. Después de eso, ya los diferentes libros del Nuevo Testamento tienen diferentes datas, diferentes fechas, ¿verdad? Uno del 66 después de Cristo, otro del 200, otro del 80, es un decir, ¿sí? El Apocalipsis alrededor del 100, ¿verdad? Y luego después hubo recopilaciones, ¿verdad? Y etcétera. Entonces, los más antiguos, el compendio, 300 antes de Cristo más o menos. Los más hacia acá del Nuevo Testamento, del 100 hacia acá podríamos decir, el compendio. Entonces más de 2000 o 2000 años, por así decirlo, vamos a cerrar el número, ¿verdad? Como tales, como escritos, pues, ¿sí me explico? Sí, muy bien. Entonces, ahora, vamos a, decíamos entonces que los jueces cumplían esa parte dándole dirección al pueblo para que pudiera salir, ¿verdad? Y vencer a sus enemigos. Pudiera salir y vencer a sus enemigos. La lucha no era fácil, no era fácil. Iba a ser largo a veces, sí. Pero les daban la instrucción para que pudieran hacerlo. Para que fueran a la guerra. Para que vencieran, para que no desistieran. ¿Verdad? Porque el desistir y el rendirse sale peor. Lo vimos. Y Dios no lo excusa. Esa es la verdad. Ahí lo vimos también. Dios no lo excusa eso. Al contrario, se molesta. Y entonces dice, bueno, pues eso contra lo que no quieres corregir en tu vida, no quieres pelear contra eso, te va a seguir causando mal. Te va a seguir causando mal. Gran dolor. Ahora, afortunadamente, así como este pueblo siguió a ese Mesías Josué en esas guerras para luchar,
Dice el libro de Hebreos que todas esas cosas que pasaron las dejó escrito para nuestro bien, es lo que dice la Escritura. Que todo eso quedó escrito para nuestro bien. Vámonos al libro de Hebreos 3. O sea, que hay consuelo y esperanza si tomo de ahí aprendizaje. Hebreos 3. Ese es el asunto. Si tomo aprendizaje, entonces va a ser para mi bien. Dice así, Hebreos 3, verso 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Hebreos 3, verso 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todo eso que estamos leyendo de los otros libros es para mi bien y tengo que tomarlo como aprendizaje. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no oírla acompañada de fe. Y eso es lo que ya sabemos, que fe para Dios es obedecer. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez se determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Me está diciendo que todo eso era una imagen, una figura. Era una imagen y una figura, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Sí, cierto, así es la palabra. Cuando me escudriña, cuando me revisa, cuando me examina. En ese contexto está diciendo todo esto y que por eso me debo esforzar. Sí, cierto. Es como una espada que va a entrar hasta lo profundo de mí para escudriñarme.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es, hermanos. En ese ámbito estamos, en una lucha ahora. Y ahora, hermanos, le quiero, para cerrar estos último ratito, no estamos desprovistos en esta lucha. Mañana es el gran día esperado. ¿Qué día es mañana? El día de la ayuno y oración. Mañana de las 8:30 a la 1:30. En oración y ayuno. ¿Sí? Acuérdense, eso ya lo hablamos hace 2 semanas. Mañana es el día de la oración. La oración y el ayuno, claro que es parte de mi equipamiento en esta guerra en la que estoy. Claro que sí. La oración y el ayuno es parte de eso. Para poder luchar contra mi carne, contra el mundo y aún contra el diablo. Oiga, ¿contra quién peleó Jesús en el desierto y ayunó 40 días? 40 noches. Así es. Así es. Entonces, mañana es el gran día de la oración y ayuno. Y de una vez les digo, y con buen afán, si alguien, si alguien, su patrón lo obliga a trabajar mañana, pero sí, si tu patrón te obliga y no te queda de otra, pero si tú no tienes patrón, etcétera, y tantas circunstancias que tienes a favor, ¿dónde debes estar en el día de la oración y ayuno? Y yo no sé mañana qué horas juegue en México, no sé. Pero no vaya a ser que no vea ningún hombre aquí, ¿eh? No puede ser. ¿Sí me explico? Ninguno de esos que va a jugar y lo que sea, dio la vida por ti. Ni te va a ayudar en tus luchas. Si acaso un día que te lo encuentres por ahí, cuando mucho te dará una selfie. Cuando mucho es lo que va a hacer por ti. Si acaso. Esa es la verdad. ¿Sí me explico? Ah, bueno, no sé, de una vez dije. Es que, ¿se acuerda, señor Jaramillo? Hace muchos años en otra iglesia, él es testigo, ¿se acuerda, señor Jaramillo? Hace muchos años en otra iglesia, que también en una convocación no había ni un nombre porque estaba jugando México, nomás estábamos usted y yo. Así es en serio, no es broma. ¿Verdad que sí, señor Jaramillo? Así, en otra parte nos pasó hace muchos años. Bueno. A tono con lo que está diciendo ahorita Eric, es que todavía nos hace mucho falta entender lo que es andar en el Espíritu. Todavía no nos hemos percatado claramente de lo que Dios nos está regalando, nos está dando, nos está exhortando, nos está animando para que andemos en el Espíritu. ¿Se acuerdan que hace unas semanas se estuvo hablando cada Shabbat del Espíritu Santo? Entonces cuando él está diciendo ahorita, oiga, ya pasaron 7 o 8 años que se abrió esta congregación. Yo me pregunto a veces, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha crecido esta congregación? Porque somos incrédulos. Porque no estamos obedeciendo a la palabra para mantenernos en el Espíritu. Solamente Él puede hacer la obra si nosotros nos humillamos. Entendamos eso, comprendamos. Mira, yo me lo estoy diciendo a mí, es para mí, y uno para cada uno de ustedes. Que lo que está el dedo gordo, mira. No estoy echando mentiras.
7 años, ¿cuántos años tenemos desde aquí? Unos 10 tal vez. Bueno, aquí tal vez 8, no sé. Ujú. Ah, sí, es fácil, sí. Entonces, si estamos en esto, tenemos que pedirle, rogarle a solas al Señor, Señor, ayúdame a obedecer y ayúdame y ábreme el entendimiento. ¿Verdad? Pero tengo que rogarle, tengo que humillarme para que eso pueda hacer en mi corazón, si no, no se va a dar. Así es. Porque no lo estoy. Ahorita, fíjense toda la enseñanza que en estas semanas se nos ha estado dando acerca del antiguo pacto. Todo lo que pasó con todos esos hombres y mujeres. Se les olvidaba. Perdían de vista porque nomás porque pasaban 10 años o algo así, perdían de vista lo que Dios había hecho, la mortandad que había sucedido. Y ahora, con el nuevo pacto, nos habla de lo mismo el Señor, pero se nos olvida, lo dejamos a un lado. Así es. Por cualquier detallito nos desviamos Así es. y seguimos y perdemos de vista lo que el Señor está queriendo hacer por compasión y misericordia para nosotros. Él no nos necesita a nosotros nos necesitamos a Él Así es. y tenemos que implorarle. Así es. Si Así no le es. imploramos, no nos orará. Así es. Así es. Entonces tenemos unos 10 años, por decir números cerrados. El Señor, cuando nos vea preparados, entonces Él va a mandar nuevas ovejas. Si no, no lo va a hacer. No estamos preparados para recibir en amor a estas ovejas. Porque no nada más es decir, oye, hermanito, qué bueno que viste, qué bueno que eres nuevo. ¿Te gustó o no te gustó? No, no se trata de eso. El Espíritu obra cuando nosotros estamos dando y emanando una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice el Señor, a esas personas nuevas se van a ver atraídos, se van a ver. Pero a veces andamos con tonterías porque no hemos acabado de comprender lo que significa todo el Evangelio completo, con la ley, con el Nuevo Testamento. No lo hemos acabado por entender. Vuelvo a repetir, me lo estoy diciendo a mí 3 veces. Todo este pasaje que acaba de dar Eric ahorita en la plática y luego cerrar, muchachos, cuando yo les digo, por favor, háganle caso al pastor. No creo yo, porque lo estoy conociendo, Eric, no creo que se está. Puede ser que tú no estés entendiendo algo y no te caiga bien el Eric en algunas canchas. Pero tú platicas con él en lo particular y se van a arreglar cualquier cosa, se va a arreglar. Entonces, si está exhortando, hay que creerle, pues es nuestro pastor. A mí me impactó mucho cuando vino Fabián a orar por él para esta congregación y que lo hiciera, hacerlo pastor. Fue el Espíritu Santo, no es otra cosa. Y no lo estoy dando porque él está aquí. No, ni te creas porque no te va a quedar. Y yo sé que no, lo estoy diciendo delante de él, pero no para levantarlo como hombre, no. Es para que nosotros entendamos que necesitamos obedecer. Perdóname. Está bien. Sí. Está bien. Vámonos rápidamente a Lucas 5:33. Lucas 5:33, lo voy a leer. Dice, hubo quienes cuestionaron a Jesucristo, a Yeshua en este asunto, y dice, entonces ellos le preguntaron, ciertas personas, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero tus discípulos comen y beben? Y él les dijo, ¿podéis hacer acaso que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos?
Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días, ¿qué dice? Ayunarán. Así es. Cuando él andaba entre ellos era motivo de fiesta y estaba con ellos. No tenían tantas carencias, estaba ahí con ellos. Pero un día él ya no estaría físicamente con ellos. Y esos días iban a tener que ayunar. Así es. Así es. Vámonos a Mateo 6:17. Mateo 6:17. Mateo 6:17. Bueno, del verso 16, es una instrucción del ayuno. Cuando ayunéis, no seráis como los austeros o como los hipócritas. Y entiéndase ahí el asunto, a lo que yo voy es que él está dando instrucción de que porque en algún día íbamos a tener que ayunar. A eso es a lo que yo estoy ahorita enfocándome. Dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, entonces él da por hecho que nosotros vamos a ayunar. Así es. O sea, no es algo fuera de la Biblia, no es algo no concerniente a Jesucristo. Es parte de nuestra vida como creyentes y él lo sabía. Y aquí está hablando de eso. Cuando ayunes vas a ungir tu cabeza, vas a lavar tu rostro, ¿verdad? Te vas a emocionar. ¿verdad? No te quiero ahí en ayuno y tú... No, ánimo, dice, ¿ah? Estés bien chagüereado y bien peinado y bien contento porque vas a ayunar. Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Rápidamente, Mateo 17:21. Mateo 17:21. Dice... Mateo 17:21. Vamos para allá. ¿Dónde estoy? A ver. Ay, sí, yo me equivoqué. Yo aquí, con mi cuadro. 17:21 dijo, dice, bueno, vámonos para leerlo con el contexto, entender su importancia, desde el verso 14, 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Respondió Yeshua y dijo, oh generación incrédula y mala, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió el Señor al espíritu maligno, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos al Señor, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Yeshua les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, este tipo de enemigo, este tipo, ¿qué dice? No sale sino con oración y ayuno. Y eso está en el griego también, ¿eh? Así es, hay luchas y dificultades y enemigos que sí requieren. ¿Eran sus discípulos ellos, sí o no? Y no pudieron, sí o no. Es que le voy a decir una cosa, sí hay niveles y sí hay luchas más duras que otras. Sí hay. Y a veces va a haber luchas de otro nivel, ¿sí me explico? Luchas, otras cosas que vencer de otro nivel en nuestras vidas. Y van a requerir más de nosotros. Más quebranto, más esfuerzo, más crecimiento. Y parte de eso es la oración y el ayuno. Ellos eran sus discípulos y no pudieron ese nivel, llegaron hasta cierto punto. Démonos cuenta de eso. Dijo, es que de esto se ocupa extra, esto está más fuerte, dice. Así es. Hay situaciones y circunstancias y enemigos en nuestra vida que son más duros. Sí existe eso. Hay que orar y ayunar.
Así es. Pues con esto cerramos, hermanos, para que vean que es bíblico el ayuno, es bíblico. Y claro que también es bíblica la oración, ¿verdad? Entonces, mañana nos vemos. Muy bien, voy a hacer la oración para pasar a lo que sigue. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu enseñanza, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua Jesucristo. Amén. Adelante.